Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy conversaremos sobre el manual de las normas de presentación de contenidos académicos UNI 2024. Les he realizado un pequeño resumen a los fines de garantizar el manejo de las mismas durante el desarrollo de su proyecto de trabajo de grado y el desarrollo efectivo de su trabajo de grado. Mi nombre es Lorena Collán. Hablemos pues de la redacción de escritos académicos. Esta es una versión resumida que les tengo preparada. En cuanto al proyecto de investigación, en investigación aplicada, el proyecto contiene una descripción y explicación de lo que el investigador pretende realizar, por lo tanto, se redacta a futuro. Es un documento en el cual se proyecta el proceso de investigación antes de su ejecución, por ende, es presentado ante el tutor y jurados de acuerdo a los lineamientos establecidos por la institución y las unidades académicas correspondientes. En cuanto al trabajo de grado, ya es un proceso posterior. En el caso de pregrado, son investigaciones de nivel formativo con la finalidad de que el estudiante demuestre competencias básicas de investigación, donde asumen las tipologías de acuerdo con el perfil del egreso del estudiante y los lineamientos establecidos en cada una de las facultades. Los trabajos de tipo documental, estos trabajos investigativos tienen una secuencia organizada que permiten unificar el discurso académico. El participante, tomando en consideración las particularidades de su investigación, desarrollará en un esquema más apropiado para su caso en particular, bajo la opinión favorable de su asesor o tutor de trabajo. No obstante, este esquema será valorado finalmente por la comisión evaluadora respectiva para garantizar su pertinencia disciplinar, metodológicamente y epistémicamente. Los trabajos de tipo documental se apoyan en fuentes variadas caracterizadas por tener credibilidad científica, teórica y práctica, las cuales permiten desarrollar un análisis profundo, presentando en secciones de libre creación del autor a partir de la introducción y cerrando con las respectivas reflexiones o conclusiones o recomendaciones pertinentes al planteamiento central del estudio. En estos casos se recomienda declarar el o los objetivos, los antecedentes de estudio, la metodología utilizada antes de desarrollar las conceptualizaciones y el análisis documental en una sección inicial o en la introducción según la intención del autor y método asumido. Veamos pues los lineamientos en cuanto a la forma. Las nuevas normas nos señalan que el lenguaje debe ser formal, riguroso, manteniendo las reglas ortográficas del idioma castellano y un estilo claro y preciso. Se recomienda hacer el uso adecuado de citas textuales, así como también evitar términos rebuscados y extranjerismos innecesarios en ocasiones. En cuanto a los párrafos, debemos estar claros de que deben ser coherentes a lo largo del discurso escrito y deben tener entre 6 a 11 líneas. El estilo, en cuanto a los estilos, serán redactados en forma impersonal, con el uso de la tercera persona singular. Solo en los trabajos de enfoque cualitativo se aceptará el uso de primera persona. En cuanto a los lineamientos, en base a esta forma, también tenemos una recomendación en cuanto al uso de siglas. La primera vez que se utilicen deben estar precedidas por el nombre completo en cuestión y las siglas que se indican entre paréntesis sin puntos intermedios. Por ejemplo, Universidad Yacambú, entre paréntesis, 1. Escribimos completo, colocamos entre paréntesis la sigla. Investigación, acción, entre paréntesis, y para el uso de números, nos señala la norma que para expresar números se colocará la cifra en números o en letras, por ejemplo,
Se encuestarán a 7 directivos, se escribe el número 7, directivos de escuelas nacionales, se encuestarán a 7 directivos de escuelas nacionales. Entonces debemos escribir la cifra en números o expresada en letras. En cuanto al formato general de los escritos académicos, continúa indicándonos la norma que la alineación de párrafos debe estar justificada en ambos lados. Los márgenes van a ser 3 centímetros por cada lado, es decir, 3, 3, 3, 3. Para la primera hoja, solamente para la primera hoja de cada capítulo y equivalentes a este, el margen superior siempre será de 5 centímetros, es decir, que las páginas de inicio de capítulo solo tendrán un margen superior de 5 centímetros. Todas las demás serán de 3 centímetros. Hay que tener en cuenta ese detalle para configurar su proyecto de trabajo de grado o su trabajo de grado. En cuanto a la sangría, en la primera línea de cada párrafo, debe tener una sangría de 1 centímetro. Fíjense bien que la norma ya indica cuál es la medida. En cuanto a la sangría francesa, será de 0.6 en las referencias, o sea, cuando nos vamos a las referencias bibliográficas, la bibliografía, vamos a verificar que llevan sangría francesa. ¿De cuál será la medida? De 0.6 centímetros. Hay que tener en cuenta eso. Un poquito más de medio centímetro. En cuanto a la paginación, recuerde que el margen inferior centrado, ahí va a colocar el número o los números arábigos desde la primera página preliminar hasta la última página del texto académico. Entonces, fíjese que el lineamiento que nos dan las normas es que en la página inferior, contando a partir de la primera página preliminar hasta la última, tendrán números arábigos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, en cuanto al tipo de letra o tamaño de letra, sin serifa, tenemos al Arial, que será de 11 puntos, a la Cabri, que será de 11 puntos, o con serifa, será la Times New Roman, que será de 12 puntos. Entonces ya vemos que nos da un tamaño de letra específico sin serifa y con serifa. Times New Roman, Arial o Cabri. Arial o Cabri 11 puntos sin serifa, y cuando se trate de con serifa, 12 puntos Times New Roman. En cuanto a la página, el tamaño de la hoja de la página será un tamaño carta, 21,59 centímetros por 27,94 centímetros, con un espaciado, un interlineado de 1.5. Los subtítulos, los subtítulos de varias líneas se escribirán de manera similar al texto. No se deja espaciado adicional entre párrafos, es decir, que vamos todo a escribir uno tras otro, ¿ya? Se usará el espaciado triple entre los títulos de los capítulos y entre el resto de los encabezamientos de las diferentes subdivisiones o secciones. De igual manera, se procederá antes y después de los cuadros y gráficos que se presenten entre los párrafos del texto. Un ejemplo de estas medidas de márgenes de página, ya vemos entonces que es 3, 3, 3, 3. En el caso de inicio de capítulo, ya sabemos que el margen superior va a ser de 5 centímetros y la sangría va a ser de 1 centímetro, como está detallado en este ejemplo gráfico. En cuanto a los niveles de los títulos y subtítulos, nos dice claramente la norma, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, cómo va el centrado, negrita, cada palabra en mayúscula, el texto inicia en un nuevo párrafo, va centrada cada palabra, es decir, nos da un lineamiento a seguir de esos niveles de título y subtítulo. Un ejemplo gráfico de la estructura, por ejemplo, del capítulo 2, ya sabe entonces que el margen superior va de 5 centímetros, va el capítulo, el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, gestión administrativa, ya es una descripción conceptual que viene en esa parte.
Hablamos entonces pues de la planificación, nos habla de la planificación, tipos de planificación, y así sucesivamente vemos cómo lo alinea al margen izquierdo y cuando va en cursiva y cuando no va en cursiva. Cuando va en cursiva es una subdivisión del subtítulo colocado. Entonces, luego nos habla de tipos de cita. Tenemos la cita textual y la cita parafraseada. Fíjense que es muy importante esto de las citas para no incurrir en plagio. Debemos hacer las citas adecuadamente. Cuando se trata de una cita textual corta, que se considera corta cuando es menor de 40 palabras, el énfasis en el autor, hace énfasis en el autor en cuanto a su narrativa. En cuanto a la cita textual larga, cuando hay de 40 palabras o más, hacemos énfasis en el texto, ¿no? Entonces es una parentética. En cuanto a la parafraseada, se hace el énfasis en el autor y en su narrativa de conformidad con fulano de tal, o tal como piensa fulano de tal, en, y se puede parafrasear el contenido de lo que piensa fulano de tal o fulano de tal con respecto al desarrollo conceptual de algún punto en específico. Y se hace, por supuesto, la mención de ese autor. Se hace, después también se puede hacer parafraseo en cuanto al énfasis, pero del texto. Entonces, es una parentética. En cuanto a las citas textuales, cuando se ha tomado de manera textual lo expresado por el autor, es decir, se ha transcrito tal como aparece en la fuente original, las citas textuales se clasifican en cita textual corta, que tiene menos de 40 palabras. Para elaborarla, agregué comillas al inicio y al final de la cita e indique el número de página de donde tomó esa cita textual. En cuanto a la cita textual larga, ya dijimos que son mayores a las 40 palabras, entonces esta cita tiene una extensión igual o mayor de 40 palabras. Para elaborar, se colocará la cita en un párrafo separado con espaciado sencillo, sin comillas y con un margen de 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro a la izquierda. ¿Eh? Entonces se va a destacar ahí. En cuanto al logotipo de la UNI, en la portada, este logotipo es de 2 centímetros por 1,84. Fíjense bien que por primera vez la universidad nos indica el tamaño del logotipo, ¿ya? Debemos cumplirlo y de las unidades académicas de adscripción de la carrera de pregrado o programa de posgrado, el título del trabajo, la leyenda, el cumplimiento de requisito parcial del programa o de la carrera, programa de derecho en nuestro caso, los nombres del autor, autora y del tutor o tutora, el lugar y fecha de elaboración del trabajo. Fíjense bien que tenemos un membrete donde se alinea el logotipo con el membrete de Universidad de Yacambú, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, en el caso del posgrado. En nuestro caso sería, en nuestro caso de pregrado, Universidad de Yacambú, Vicerrectorado Académico, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, carrera programa Derecho. El título del trabajo va en forma de B invertida, perdón, va en forma de B, como ven, una pirámide invertida de forma de B, y debajo va la mención o para optar al título de abogado en la contraportada. Entonces, donde dice autora, en el caso tuyo, si es femenina, autora o autor, y tutora o tutor, y va el nombre y el apellido, lugar y mes y año. En cuanto al índice general, esta estructura presenta aspectos básicos de un trabajo
de investigación, el contenido del índice general puede venir de acuerdo a la naturaleza y diseño de la investigación en trabajos cualitativos. Cada capítulo y sección puede adoptar una denominación distinta a la que se presente. En estudios doctorales se puede adicionar otros capítulos según los propósitos de la investigación. Los estudios, proyectos y especiales pueden contener otras secciones de acuerdo con el objetivo de las propuestas que se generan a partir de la innovación e inventiva del investigador. Corresponde a la relación detallada de los títulos de las páginas complementarias, los capítulos y sus subdivisiones principales, las referencias, los anexos, el currículum vitae del autor del trabajo, que lo vas a ver en anexo del mismo manual. Entonces vemos aquí un ejemplo de un índice general. Vemos lista de tablas, lista de figuras, resumen, abstract. El abstract y el resumen, es el resumen y el abstract no es más que el resumen en inglés, introducción, capítulo 1. En el caso de proyecto, nosotros vamos a trabajar con partes de la investigación, parte 1, parte 2, parte 3. Fíjese la alineación de cómo se coloca en el índice. Todo tiene, hay que respetar las formas que nos indica la universidad, la forma de presentar los contenidos. Primero va el problema, luego va el marco teórico, luego del marco metodológico, y luego el análisis e interpretación de los resultados en el caso de trabajos de campo y finalmente conclusiones y recomendaciones. Fíjese algo, que si su investigación es documental de tipo cualitativa y no tiene análisis e interpretación de los resultados, puede ser su capítulo 4, conclusiones y recomendaciones. Luego vienen las referencias y luego los anexos, que no son más que cualquier instrumento o documento que le haya servido de base o de soporte que usted quiere agregar en su investigación como soporte. En cuanto a las hojas preliminares, vemos la declaración de autoría. El participante debe declarar, o el autor del trabajo de grado, en el caso suyo, del proyecto o del trabajo de grado, la realización de una investigación inédita y original. Es muy importante que lleve su firma y su nombre completo. No es que lo va a poner parcialmente, no. Tiene que estar su nombre completo y su identificación completa. Muy importante. En cuanto al anexo, al otro anexo, es la aprobación del tutor o tutora. Esta aprobación es muy importante, que lleve la firma de su tutora en señal de aprobación de ese trabajo de grado y que de ese acompañamiento que está recibiendo con los datos de su tutora debe estar completamente lleno y firmado también a la hora de entregar ya el ejemplar definitivo para su jurado evaluador el próximo trimestre. En cuanto a las referencias son fundamentales, son las fuentes citadas en el trabajo de investigación, se presentan en orden alfabético con sangría francesa. ¿Qué significa esto? Que si se fija en la parte de abajo, va la sangría, ¿no? En contra de la otra sangría que ya conocemos. Y esta ya sabe que es de 0.6, se presenta en orden alfabético. Para especificaciones hay que ver la sección correspondiente de este documento como ejemplo y observar muy bien cómo hacen las citas, incluso electrónicas. Fíjese que se toma la fuente y se cita la fuente. En cuanto a los anexos, se sugiere incorporar información adicional que resulte necesaria incluir para ampliar o sustentar algún punto tratado en el texto. Entre los materiales, y en el caso suyo, que se trata de un comparativo, es interesante, es didáctico, es pedagógico, es atractivo en el desarrollo de algunos de sus objetivos, traer cuadros comparativos, cuadros que vengan al lugar como anexos, ¿no?
Entre los materiales a incorporar en los anexos se puede citar, entre otros, los instrumentos de investigación, la constancia de validación en el caso de los trabajos de campo, los juicios de expertos, fotos del proceso investigativo, entre otros. Es importante acotar que no se pueden presentar anexos que no estén mencionados en el texto del trabajo. La página que indique el inicio de la presentación de los anexos se identificará con la palabra anexos, escrita en mayúscula y minúscula negrita de letra Times New Roman, Arial, tamaño 14, centrada en la mitad de la página. Hay que ver el ejemplo 10. Los anexos deben listarse con la correspondiente letra en orden alfabético. Anexo A, anexo B, se usará el tipo de letra normal, en negrita, tamaño 12, utilizando el texto del trabajo. Si cada anexo consta de varias partes, utilizará la seriación alfanumérica A1, A2, A3, etcétera, ¿no? En cuanto al enfoque cuantitativo, eh, la estructura va a ser, ¿no? Las partes de la investigación va a tener capítulo 1, el problema, planteamiento del problema, objetivo, justificación y alcance, capítulo 2, marco teórico, antecedentes, bases teóricas, bases legales, sistema de variables, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, resultados, tabla y figuras para presentar las dimensiones e indicadores estudiados basados en la variable, y el análisis estadístico descriptivo e inferencial. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, referencias y anexos. En cuanto a la estructura del enfoque cuantitativo, yo creo que el enfoque cualitativo, tenemos el preámbulo, momento 1, acercamiento al fenómeno, descripción de la situación, propósitos o intencionalidades, relevancia, la importancia de la investigación. Momento 2, contexto teórico, estado del arte, referentes teóricos, referentes legales. Momento 3, recorrido metodológico. Momento 4, hallazgos. Momento 5, estructura teórica a partir de los hallazgos. Y momento 6, reflexión. En cuanto a los referentes, entonces ya vemos que esos referentes van a estar dentro de nuestro manual, y en este caso, estos son los referentes de esta presentación, que ha sido un resumen del manual de presentación de escritos académicos del 2024. Y ha sido una adaptación de mi persona para ustedes, para la facilidad que brinda el estudio más práctico de este manual. Muchas gracias por su atención.